Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, pues la siguiente cápsula que tenemos, doctor, está dirigida hacia los adultos mayores. Hacia los adultos mayores y a los hijos de los adultos mayores, porque yo nunca me imaginé que las cifras fueran tan altas. ¿Quiere enterarse de qué hablamos? Síganos a la siguiente cápsula, por favor. El 30% de los adultos mayores de 65 años mueren por causas relacionadas con las caídas, lo cual representa que mueren más de 20,000 personas al año, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud. Y lo más preocupante es que el 53% de las caídas ocurren dentro de la casa. Las caídas dentro del hogar es uno de los principales problemas del adulto mayor. El 27% de ellas ocurre en la recámara, el 21% en el patio y el 14% en el baño. En México, el 35% de los adultos mayores de 65 años se cae al menos una vez al año, principalmente porque no se hacen las adecuaciones dentro del hogar para prevenir las caídas, ante lo cual el Departamento de Geriatría del Hospital General de México sugiere: primero, la altura de la cama debe de coincidir con la altura de la rodilla del adulto mayor. Segundo, si las alfombras no están perfectamente fijadas al piso, es mejor retirarlas. Tercero, el adulto mayor debe de usar calzado antiderrapante. Cuarto, reubicar o retirar los muebles de los pasillos, así como los que obstruyan el paso en las áreas por donde se desplaza el adulto mayor, sobre todo si tiene deficiencias visuales. Quinto, verificar que los interruptores de la luz, los apagadores, estén en la entrada de los recintos donde vive el adulto mayor, pues esos lugares deben de contar con una buena iluminación. Sexto, en el baño, se deben de colocar asideras junto a la regadera y al inodoro, y en especial, el piso del baño debe de ser antiderrapante. La altura de la taza del baño debe de estar unos centímetros por debajo de las rodillas. Séptimo, evitar anaqueles altos y evitar que el adulto mayor se vea en la necesidad de usar un banco para bajar artículos. Los estantes o anaqueles a los que tenga acceso el adulto mayor no deben de estar por encima de la altura de su abdomen. Las caídas en el adulto mayor son prevenibles y evitables, sobre todo el 53% de las caídas dentro del hogar. El 21% de las caídas ocurren en el exterior de un sitio público. El 12% ocurren en la vía pública. Y solo un 9% acontece en el interior de un lugar público. Los geriatras recomiendan que los adultos mayores deben seguir con sus ocupaciones habituales, tanto físicas como intelectuales, y solo prestarles ayuda cuando lo requieran. Una mayor actividad física y mental, así como mantener el rol social dentro de la familia, son las mejores opciones para mantener la salud de los adultos mayores. Doctor, yo no sabía que las casas fueran tan peligrosas. Pues resulta que más de la mitad de las caídas de la gente mayor de 65 años, lo primero que me sorprende es que más de la mitad de los accidentes, de las caídas, ocurren dentro de la casa. Sí, dentro de la recámara, oiga. Y luego, la mayoría de las caídas dentro de la recámara. Y luego, más de 20,000 muertos. Sí, qué exagerado. Debe de haber una causa. Bueno, primero se cae un adulto mayor y obviamente ya no aguanta como nosotros, anda Pues mal de calcio. sí, ¿Qué pasa? sí. Bueno, pues resulta que el 80% de la población mayor de 50 años tiene u osteopenia u osteoporosis, huesos frágiles. Tiene muchos abuelos y abuelas tienen osteoporosis porque obviamente quieren continuar con la misma alimentación de cuando eran jóvenes, y la alimentación de leche, carne y huevos produce osteoporosis. La leche produce osteoporosis. El huevo y la carne también. Entonces llegamos a los 60, 65 años y el 80% tiene fragilidad en los huesos y cualquier caída pues se rompe. Y luego, cuando se rompe un hueso de una persona joven, se recupera pronto. Pero un abuelo no. Es muy difícil que se vuelvan a unir los huesos. Bueno, ¿y como qué sugiere antes. usted? Bueno, yo lo que calcio? sugiero es que se acostumbren a tomar una lechada todos los días. Bueno, primero hay que hacerse un estudio de osteopenia, osteoporosis. Se llama densitometría ósea. Lo hacen en cualquier laboratorio. Me imagino que las mujeres son más propensas a esto. Y las mujeres son más propensas, sobre todo después de la menopausia. Más o menos de cada 5 personas con osteoporosis,
4 son mujeres y 1 es hombre. Entonces, la mujer es la que debe de tener mucho más precauciones para prevenir la fragilidad de los huesos. Se previene con una lechada de ajonjolí, linaza y almendras. Es una cucharada sopera de ajonjolí, linaza y almendras, y esas 3 cucharadas con la fruta que le guste, acostúmbrese a tomarla todos los días en el desayuno. Eso le va a prevenir las fracturas en los huesos. Y luego, la otra cosa increíble es que el 35% de todos los abuelos se caen una vez al año. Sí, son demasiadas caídas. Son ¿Qué pasa, demasiadas doctor? caídas. ¿Por qué se caen tanto? Entonces, tenemos que hacer adecuaciones en la casa. Oíamos en la cápsula que la cama debe de estar a la altura de las rodillas del abuelo o de la abuela. Oíamos que deben de limpiarse los pasillos de muebles. De alfombras. Las alfombras no pueden estar suelto un tapete. Sí, esos sí son peligrosos hasta para Sí, quien sea. Para nosotros se más patina jóvenes. uno ahí con los tapetes que están sueltos. Así es, y los niños se patinan también. Entonces los tapetes deben de estar clavados al piso en caso de que quiera que haya tapetes. Si no están clavados al piso en la orilla de la recámara del abuelo, lo mejor es retirar los tapetes. Y luego también el calzado del abuelo debe de ser con suela antiderrapante. Y claro, el piso más resbaloso de todos es el del baño. En el baño, cuando se moja el piso y se llena de jabón, champú, pues obviamente el abuelo no puede andar sin sandalias adentro del baño. Claro. Pero además el piso debe de ser antiderrapante y debe de haber asideras, debe de haber agarraderas en la regadera, junto al inodoro. La taza del baño debe de estar un poco más abajo de la altura de las rodillas. O sea, son cambios que oímos en la cápsula que hay que ponerles atención y que pueden hacer la diferencia porque no puede ser que tengamos más de 20,000 muertos en casa por una mala adecuación de los espacios dentro de la casa, hasta la ubicación de los apagadores, que deben de estar al acceso inmediato cuando se entra a un recinto. Debe de haber buena iluminación. Ahora imagínense, si el abuelo ya no ve bien, hay que estarle actualizando la graduación de los lentes. Hay que estar en revisiones médicas mínimo una vez cada 6 meses. Es que es igual que cuando uno tiene un bebé, ¿no? Cuando Pues tienes sí. un bebé, tienes tu casa pues como como a ti te gusta. Sí. Y tienes un bebé y empiezas a poner protectores de la luz, empiezas a quitar muebles, a cerrar puertas, a poner seguros. Protectores en los cajones. Protectores en los filitos. Pues yo creo que cuando tenemos un abuelo en casa, también hay que empezar a hacer adecuaciones para evitar que se lastime. Claro, y algo muy importante que recomienda el Departamento de Geriatría del Hospital General, oíamos en la cápsula que es muy importante el rol social de los abuelos dentro de la familia y que es muy importante que los abuelos se mantengan ocupados. La peor equivocación que se puede cometer es sacarle una sillita al abuelo para que se siente al sol todo el día. Sí, porque puedes pensar, bueno, ya lo tenemos ahí sentadito, no le va a pasar ahí nada. Pero digo, no va a estar sentadito todo el santo día ahí, ¿verdad? Pero además sí le pasa, pierde la memoria, incapacidad para moverse, obviamente comienza la tristeza. Comienza la tristeza en los abuelos cuando se les quitan las ocupaciones familiares. Es muy importante que el abuelo mantenga su rol social dentro de la familia. Es muy importante la actividad física del abuelo, porque mucha gente piensa, si ya está viejito, ¿cómo lo vas a poner a hacer ejercicio? Pues claro que sí. Va a tener mejores reflejos, ¿verdad? Claro, para debe que de si hacer se cae, ejercicio. pues reaccione un poco mejor. Sí, resulta que se han hecho varios estudios en varias partes del mundo y los abuelos que hacen ejercicio diario, obviamente se caen menos. Obviamente su salud es mucho mejor. Obviamente su hipertensión se controla mucho más fácil. La OMS recomienda 1 hora y media de ejercicio. Obviamente el abuelo no va a salir a correr al parque, pero sí a caminar. No, además, yo creo que no hay ninguna razón de que uno sea un abuelo para no hacer nada.
Claro. Porque imagínese qué vida tan aburrida y además ya sin obligaciones, cuántas cosas no puede usted hacer que en otros tiempos no hizo porque no tenía tiempo. Así es. ¿No? Además, los geriatras recomiendan ocupación mental, ocupación intelectual. Los abuelos deben de seguir estudiando, aprendiendo, viendo documentales, leyendo, si tiene ojos para leer algún libro. Ahora ya hay audiolibros, puede oír los libros, ahora puede ver documentales por internet, documentales en un montón de canales y en caso de que tenga cable. Y si no, pues hay un montón de bibliotecas públicas. O sea, hay que mantener ocupada la mente, el intelecto, hay que estar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Es muy importante el rol familiar. La tristeza, acuérdese, hace algunas semanas tratamos aquí la noticia de que cuando los abuelos se les quita el rol familiar, se mueren de tristeza. Cuando los abuelos son internados en un asilo para ancianos, el tiempo de vida se acorta. Se acorta porque no hay nada que sustituya la actividad familiar. No hay mayor gusto para un abuelo que ocuparse con alguna actividad con los nietos. Eso es muy importante. Es muy importante también, veíamos, antes de entrar al aire, Alejandra me comentaba que en Europa ha habido proyectos o hay proyectos de que los abuelos, cuando están solos, salgan a los parques y que en Europa se sabe que cuando un abuelo está solo en el parque, está ahí porque espera que alguien se acerque a sacarle plática, a pedirle consejo, a platicarle son como sus penas. psicólogos, sí. De estar el abuelito ahí sentado y ya si lo ves un buen rato ahí sentadito, quiere decir que puedes acercarte con él y platicarle tus problemas, tus inquietudes. Él te aconseja y la hacen de psicólogos gracias a toda la sabiduría que ellos han adquirido. Y bueno, pues han de hacer de amigos, ya no se han de sentir solos y es una buena ocupación esa. Es muy una productiva. Es una buena ocupación y los jóvenes tienen chance de aprender de la sabiduría de estos abuelos. A mí me gustaría que se reprodujera eso en los parques, pero con la inseguridad. Capaz que le roban los tenis al abuelo, Sí, le ¿verdad? roban los relojes. Bueno, esperemos que no. Esperemos que los ladrones sean considerados por los abuelos. Sí, piensen que ya... Y que no pase nada que malo. lo dejen trabajar un ratito. Pues sí. Bueno, doctor, pues ya escucharon al doctor acerca de las formas de prevenir estos accidentes. Tome su ajonjolí y vámonos a una pausa, que regresamos con más noticias.